estamos aquí como lo hacemos cada semana en este espacio especialmente diseñado, pues para todos los que amamos al Señor y que buscamos más de Él, tiempo con Dios, el devocional diario para crecer en Dios también. Y bueno, pues reciban un saludo. Mi nombre es Eric Mantilla, soy pastor del Templo Nuevo Pacto en la ciudad de Chihuahua. Y hoy vamos a seguir meditando en el libro de Éxodo, este libro que tenemos poco de haber empezado. Es una bendición este libro que nos habla principalmente de uno de los grandes hombres de Dios, que es Moisés, la liberación de un pueblo, y vemos también cómo Dios también muestra su poder. Hoy vamos a estar precisamente basando la meditación del día de hoy en Éxodo capítulo 4, versículos del 10 al 17. Y yo les invito a que juntos vayamos a esta porción de la Escritura y que meditemos en ella. Así que vamos a ver esta porción. Éxodo 4, 10 al 17. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Bueno, pues el tema de este pasaje, ¿verdad? Le vamos a estar mencionando de esta reflexión: Dios nos da el poder. Principalmente de lo que se está hablando en esta reflexión, en este el tiempo de escritura, en estos versículos, vemos el llamamiento de Moisés. Moisés, como les decía, es uno de los íconos del Antiguo Testamento, uno de los íconos para el pueblo de Israel, el caudillo de Dios, ¿verdad?, que salva de la esclavitud al pueblo de Israel. Muchos dirán, bueno, fue Dios, desde luego, pero Dios lo usó como instrumento. Y quiero comentarle que esto fue algo maravilloso que sucedió. La historia de Moisés es muy inspiradora. Sin embargo, aquí lo que queremos mencionar es un poco ver lo que pasaba con Moisés. Moisés, desde su nacimiento, fue un nacimiento donde él estuvo teniendo ya un atentado de homicidio, ¿verdad?, de parte de Faraón. Faraón quería matar a todos los niños, como lo hemos visto, porque no quería que el pueblo se multiplicara y se fortaleciera. Pero Moisés, ¿verdad?, milagrosamente fue llevado al castillo de Faraón, al palacio de Faraón, y ahí él habitó por 40 años. 40 años en los cuales él estuvo comiendo lo que Faraón comía, escuchando lo que dice hablaba, y Moisés de alguna manera recibió una enseñanza en todos los aspectos. Él tuvo un estilo de vida elite, por así decirlo, hasta que él comete un homicidio y él empieza a hacer un cambio drástico en su vida. Siendo el príncipe de Egipto, se convierte en un prófugo de la justicia, y él se va al desierto, y él se va precisamente por 40 años y tiene una vida ordinaria, totalmente ordinaria, una vida como cualquier otro. Parecía que ya todo había acabado. El hecho de haber estado en el palacio, pues era una bonita experiencia tal vez. Él era un hombre común y tal vez pues esa era la vida de él. Sin embargo, en una ocasión Dios se le aparece y Dios le da un llamamiento para regresar a Egipto, un llamamiento para ir y libertar al pueblo de Dios, un llamamiento para cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, Moisés empieza a presentar una serie de excusas. ¿Qué podrá haber estado pasando por la mente de Moisés? Moisés, a lo mejor si el llamamiento hubiera llegado mientras él estaba en el palacio de Egipto, a lo mejor Moisés se hubiera aventado. Moisés tal vez tenía mucha hambre de triunfo, era un hombre tal vez muy entusiasta, proactivo. Sin embargo, cuando Dios llama a Moisés, parecía que Moisés estaba en una línea descendente, estaba ya en una situación normal, no era un hombre ni común ni popular, simple y sencillamente era un hombre. Pero Moisés probablemente tenía un problema de que él no creía que Dios pudiera obrar en él. Y empieza a presentar una serie de excusas.
algunas muy tontas, por cierto. Y Dios empieza a decirle, yo soy el que te llamo, yo soy el que te envío, yo soy el que estaré contigo, yo soy el que te daré el poder. Y qué bueno que fue así. Porque Dios en su plan marcó la vida de Moisés en 3 diferentes etapas. La primera como príncipe, la segunda como hombre ordinario y la tercera cumpliendo el propósito de Dios. El propósito de Dios no era precisamente que Moisés estuviera todo el tiempo ahí cuidando los ganados de sus suegros, sino el propósito de Dios es que en cada una de las asignaciones que Dios le dio, Dios le permitió que él fuese entrenado para cumplir el propósito de Dios, que era usarlo para sacar al pueblo de Egipto. Entonces, las excusas, qué bueno, porque Moisés no se sentía apto, Moisés no se sentía digno, y eso es lo que Dios normalmente hace. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con Moisés? Que no siendo aptos, que no siendo a lo mejor los más espirituales, Dios tiene misericordia, nos llama, nos capacita, nos lleva por un proceso que a veces nosotros ni cuenta nos damos que estamos dentro de ese proceso. Así como Moisés, tal vez Moisés pensaba que su vida era circunstancial, tal vez Moisés pensaba, qué padre, me tocó ser hijo del faraón sin tener esa sangre egipcia, y después, qué malo, me tocó ser un prófugo de la justicia, y después, bueno, pues ya logré tener todo, tengo una familia, tengo un trabajo, pero Dios tenía un plan preparado. Y aun cuando Moisés pensaba que no era digno, que no era apto, Dios le dijo, yo te envío, pero yo también te respaldo. ¿A cuántos hoy en día Dios ha rescatado, aún siendo personas que la sociedad no da un peso por ellos, y Dios los rescata, Dios los prepara y Dios los usa grandemente? Y muchos de los grandes predicadores tienen también su propia historia como esto. Ahora, no nomás los grandes predicadores por ser conocidos, aún hay muchas personas que, como yo, tal vez hemos sido sacados de una vida de pecado, una vida destinada a la muerte, una vida que no valíamos algún cacahuate, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos llama, nos respalda y nos envía para cumplir su voluntad. Y qué bonito, porque cuando uno logra triunfar, como fue el caso de Moisés, porque Moisés, a pesar de todo, se cumplió el objetivo. Moisés sacó al pueblo, aun cuando hubo algunas cosas por ahí, como caminar por 40 años, Dios lo usó para que lo llevara hasta la tierra prometida. Es cierto que Moisés no entró, pero Moisés iba a llevar al pueblo a la tierra prometida y el pueblo llegó a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir todo esto? Moisés cumplió su misión, Moisés fue exitoso en su encomienda. Sin embargo, Moisés, al término de sus días, podría llegar a esta conclusión. Yo creí que no podía y tal vez no podía, pero en Dios, aún nuestros imposibles, aún nuestras limitaciones, en Dios se hace posible. Tal vez muchos de nosotros nos limitamos y pensamos, no, es que ya mi matrimonio no tiene remedio, tal vez ese hijo pues ya jamás va a venir a los pies del Señor, tal vez yo no puedo hacer nada por el Señor, tal vez mi ministerio nunca va a crecer, tal vez yo no, y podemos estar una serie de limitaciones, una autoestima espiritual bajísima y cada una de esas características. Sin embargo, de eso se trata, que nosotros veamos nuestras limitaciones, nuestra debilidad, y que Dios se manifieste con poder y con autoridad, poderosamente, de tal manera que podamos nosotros decir, gloria a Dios, esto es algo de Dios. La meditación de Moisés entonces al final del camino pudo haber dicho, yo pensé que no se podía y sí se pudo. Yo pensé que no era capaz y la verdad tal vez no era capaz, pero Dios me hizo capaz y en Dios podemos hacer proezas. Así que la invitación es para que usted y yo hoy meditemos respecto a eso. No se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. Lo que a nosotros nos toca es consagrarnos, dedicarnos, vivir para Dios y Dios se encarga de lo demás. Le invito a que terminemos esta reflexión con una oración. Bendito Dios, te damos gracias por tu bondad y tu amor, por tu bendición. Y te pido, Señor, que tú derrames de ese amor, Padre, en cada uno de nosotros como hasta ahora lo has hecho. Que cada uno de nosotros podamos entender que tú en nosotros haces diferencia, Señor. Y que nos levantes, que levantes los ministerios, que levantes las vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te rogamos que tu bendición abunde, Señor, por Jesucristo nuestro Rey. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día.